junto a ustedes aquí en Tu Conexión Matinal. Esperemos que lo esté pasando sumamente bien en el canal, que no se haya tenido que cambiar ni nada. Párese, hágase un cafecito, tráigase una agüita, lo que sea, y siga acá con nosotros. Mira la Cata, vestida con colores de calabaza, lista para Halloween. ¡Oh, Karim Mujadla! ¿O no? Me gustan los colores fuertes. Y ¿sabes qué también van a estar fuertes? Las temperaturas este fin de semana en plena votación. Así que queremos conversar con un doctor llamado Luis Herrada, el jefe de la urgencia de la Clínica Universidad de los Andes. Queremos compartir a través de él recomendaciones para cuidarnos del calor justamente este fin de semana, Karim, que se anuncian 29 grados como temperatura máxima. 29, como que a uno Dios lo odiara, que justo van a ver este fin de semana. Súper ¿Cómo fuerte. está, doctor? Hola Karim, hola Catalina, muy buenos días. Buenos días para usted también, doctor. Y bueno, teniendo en consideración toda esta información que acabamos de compartir, ¿cuáles serían las recomendaciones principales para poder, digamos, salir ileso de este fin de semana de votación? Bueno, partimos ya con un clima primaveral bien cortito y claro, van a empezar las temperaturas más altas ya hacia el verano. Yo les diría que este tema de la votación es algo importante ahora, pero también estas recomendaciones son un poco para este verano que viene, que probablemente va a ser un verano, ¿no es cierto?, con altas temperaturas, y es algo que vino, parece ser, con el cambio climático a quedarse. Entonces, las recomendaciones en general son siempre más o menos las mismas, ¿no es cierto? Cuando los adultos mayores, la recomendación más importante es que no se expongan, ¿no es cierto? O sea, los adultos mayores, las familias que tengan que, por obligación, las mamás que están al cuidado de su hijo, tengan que ir por obligación a votar con los niños, ¿no es cierto? Idealmente que lo hagan en aquellos horarios donde haya menos calor. En esta oportunidad van a haber 2 días, por lo tanto lo pueden hacer el sábado, ojalá temprano, o el domingo temprano, ante las 11 de la mañana idealmente. Ya, si hay imposibilidad, ¿no es cierto?, de hacerlo en esos horarios, ahí vienen varias cosas. La más importante es, si van a tener que ir, digamos, a votar, tienen que ir con alguna botella con agua, algo para hidratarse continuamente. Ya, en el fondo, eso, cuando hablamos como de las enfermedades por calor, tienen un espectro de severidad bien amplio. En su fondo hay gente que le duele un poquito la cabeza, Claro. se le hinchan las piernecitas, ¿no es cierto? La piel se puede poner un poquito más roja, cosas, calambre, cosas como bien resolvibles en la medida que uno llega a la casa, digamos, y se pone a la sombra. Pero claro, también hay pacientes que tienen enfermedades graves o se les descompensan sus enfermedades de base cuando se exponen por largo tiempo a temperaturas altas. ¿Ya? Y un poco eso es lo que uno quiere evitar con estas recomendaciones. ¿Ya? Y ahí hidratarse es fundamental si van a tener que salir a la hora de mayor calor. Y la ropa, ¿no es cierto?, la vestimenta, va a ir con ropa clara, holgada, que te permite todas estas medidas, como favorecer ahí los sistemas de enfriamiento del cuerpo. Esto tiene un sentido que a mí me gusta explicar, que en mi fondo las enfermedades por calor empezamos a hablar de ellas porque en el fondo con el cambio climático no es que hayan solamente temperaturas más altas en grados, o sea, no es que solamente haya días que tengamos 35 grados de calor, sino que el problema es que en el tiempo estamos más expuestos, o sea, son muchos días de temperaturas más altas y durante el día muchas horas. Yo no sé, cuando nosotros éramos chicos, en la noche no hacía tanto calor tampoco. O sea, en el fondo el problema es que el cuerpo, cuando uno duerme y viene la temperatura de noche que es más fría, el cuerpo se enfría, o sea, uno hace como un descanso del calor. Y eso hoy no pasa. Entonces, alguien cuando hablan de los golpes de calor, ¿no es cierto?, da la impresión de que fuera como un rayo que te cae encima, ¿no es cierto? Y no es así. Lo que sucede en el golpe de calor es la manifestación final de una sumatoria de cosas, es decir, adulto mayor, que no se hidrata, que vive en un lugar donde, aunque quiera ventilar, digamos, abre la ventana y lo que entra de afuera es aire más caliente, ¿no es cierto?, no lo logra. Entonces empieza a pasar eso con los días y llega un momento en que el cuerpo ya no logra regular la temperatura y el paciente sufre, ¿no es cierto?, un golpe de calor, y eso genera, digamos, podría generar hasta la muerte. Y entonces un poco las recomendaciones de cara como a lo agudo es eso, siempre, como hacerla siempre andar con la botellita de agua, siempre ojalá usar ropa clara, bien holgada, el protector solar es fundamental y cualquier medida de barrera, ¿no es cierto?, el sombrero, los lentes de sol, ojalá que la ropa sea hasta
hasta las muñecas, ¿no es cierto? Y lo más importante hoy es tratar de no exponerse. Yo les diría que eso es fundamental, intentar planificarse para este fin de semana y ir a votar temprano. Ojalá que es muy doctor. Y cuénteme una cosa, ¿cómo nos damos cuenta? Porque sentir calor lo entendemos, ¿verdad? Oye, me siento acalorado, voy sudando, tomo un poquito de agua fría, voy con la ropa holgada. Pero cuando escucho, lo que pasa es que me parece que no queda claro de parte de los médicos muchas veces cuando uno dice, le dio un golpe de calor, murió por calor, se infartó por calor. ¿Cómo me doy cuenta que me está pasando? ¿Es el calor solamente o me va a pasar algo más? Ahí lo que pasa, Karim, es que en el fondo lo que sucede es que nosotros tenemos sistemas de enfriamiento del cuerpo, ¿no es cierto? Uno es que nos da sed, ¿no es cierto? Nos da sed, nos empieza a dar sed. Cuando uno tiene calor siente sed naturalmente. Ese es el primer mecanismo. Y el segundo es la transpiración, ¿no es cierto? Es la sudoración. Los pacientes que experimentan estos cuadros en general empiezan, por ejemplo, con síntomas como compromiso de conciencia, un adulto mayor se empieza como a desorientar, no es que se caiga al suelo, sino que empieza como a desorientarse, se empieza a perder en las cosas pequeñas de la vida y en general lo más habitual, porque estamos entrenados los médicos para eso, es que pensemos inmediatamente en cosas vasculares, ¿no es cierto? Un accidente vascular, un tumor, que está bien también, ¿no es cierto? Hay que descartarlo, pero en la práctica a veces estos pacientes van consultando a sus médicos y a nadie se le ocurre pensar, hoy todavía no está esa disponibilidad, de que efectivamente hay algo del ambiente que está generando en esta persona estos síntomas. Entonces empiezan a devolverse. Y en el agudo, en el fondo el cuadro agudo también existe, que no sé si recuerdan esta fan de Taylor Swift, que falleció en Brasil. Ahí hay una situación donde efectivamente hay una exposición prolongada por largo tiempo a temperaturas altísimas, y ella hace un fallo agudo. Y ahí, claro, el primer síntoma en general sí es muy agudo, que es compromiso de conciencia. La persona definitivamente se desmaya, ¿ya? Y ahí es donde ese síntoma ya es evidente, o sea, es como cuando a alguien le da, ¿no es cierto?, una convulsión, ahí hay que no queda más que tomarle y llevarle al servicio de urgencia. Pero lo que uno invita como en la prevención ahí, Karim, es a los adultos mayores, que son donde más frecuentemente se da esto, intentar cuidarlo en esos aspectos, ya que estén, digamos, una cosa que uno puede hacer también, digamos, es sugerir, ¿no es cierto? Esto no es para todo el mundo, pero las temperaturas controladas, ¿no es cierto? Los monos tienen temperaturas controladas en los supermercados. Cuando el calor es muy extremo, quizás vale la pena controlar la temperatura del ambiente. No todo el mundo puede hacerlo, es caro, digamos. Pero en la práctica es muy probable que vayamos para allá, en tener lugares donde la temperatura sea bajo aire acondicionado, digamos, para poder combatir, es la mejor manera de combatir, digamos, estos problemas. Claro que sí, doctor. Usted compartía dentro de sus recomendaciones la ingesta de líquido, pero a mí me gustaría que entráramos en detalle sobre cuánto líquido efectivamente debo tomar, si es agua y si es que existe alguna bebida en particular que yo deba evitar, por ejemplo, considerando las condiciones que vamos a tener el fin de semana. Y en general esto no es muy popular lo que voy a decir, pero el alcohol y la bebida, cola, las bebidas, digamos, azucaradas, en general no apoyan mucho la hidratación. O sea, dan una sensación de frío, no sé, porque uno toma una bebida helada, pero cualquier cosa que tenga azúcar no apoya directamente la hidratación. Por lo tanto, la recomendación es tomar agua, digamos. O sea, a las bebidas isotónicas también se pueden tomar, digamos, pero claramente el efecto de tomar líquido, agua, es lo que necesita uno, digamos, en ese momento. Ahora, en general se recomiendan entre 8 y 10 vasos al día de agua, como para estar continuamente hidratado. Y el volumen de líquido que uno tome, fíjate que varía en relación a las personas. Una recomendación bien buena que me parece interesante es que cuando uno está bien hidratado, en general está yendo al baño a orinar continuamente, es decir, va al baño y tiene una orina clara, abundante, ¿no es cierto? Eso es como un mecanismo bien indirecto para saber que uno está hidratado, porque en el fondo no todos tenemos la misma necesidad de líquidos, ¿ya? Entonces, y sobre todo en momentos donde uno está expuesto a calor, la necesidad es superior al basal. Entonces, yo creo, esto es un tema personal, pero andar con una botella de 500 cc o de 1 litro en la mochila o en la cartera y estarla llenando continuamente, esa es la recomendación. Ya. La temperatura del agua, que también nos preguntan eso a veces, la temperatura del agua
La verdad es que en la medida que uno consuma agua, la temperatura no es relevante. Es mucho más satisfactorio tomar agua fría, ¿no es cierto? Pero en la práctica da igual. Mientras estén tomando líquido, el cuerpo puede procesarlo. Si ustedes lo analizan, cuando el cuerpo está muy caliente, ¿no es cierto? Cuando tiene 36 grados, 37 grados, uno se toma una bebida que puede estar, no sé, pues a 14, 15 grados Celsius, y la ingiere, y al tiro el mismo cuerpo calienta ese líquido. O sea, en la práctica es la sensación de tomar algo frío, pero el agua en el estómago se calienta inmediatamente, entonces al final y el cuerpo la procesa en ese formato, así que no levantes la temperatura, porque usted a veces dice, mira, el agua tiene que ser como helada, y eso no es así. Ok, doctor, ahora respecto al desayuno de aquel día, porque yo me imagino que mucha gente va a optar por ir a votar en la mañana, para salir del trámite, qué sé yo, muchos van a tener el día libre y van a querer disfrutar. ¿Cuál sería de alguna forma un desayuno ideal? ¿El típico que uno suele comer? ¿O habría que bajar un poquito las calorías? No meterte los 2 panes con los 4 huevos, sino que solo medio pan. Sí. ¿O no? Es súper buena pregunta, Karim. Fíjate que un poco el cuerpo humano genera calor, ¿no es cierto? Porque en la medida que nosotros nos movemos generamos calor. Y en el contexto de exponernos a calor, el problema que se da es un balance, ¿no es cierto?, en el cuerpo entre la capacidad de generar energía y calor y la capacidad que tenemos de enfriarnos. Entonces, cuando el calor exógeno es muy alto, el sistema de enfriamiento del cuerpo falla, ¿ya? Entonces, mientras más comemos en la mañana, por ejemplo, como tú dices, un desayuno muy rico en proteína, un desayuno, digamos, muy cargado, ¿no es cierto?, con muchas cosas, el cuerpo necesita utilizar mayor energía para digerir eso y transformar. Por lo tanto, genera necesariamente más calor. Por lo tanto, la recomendación es tomar un desayuno muy liviano, sobre todo, y comer muy liviano si uno se va a exponer a estas temperaturas, de manera de que el cuerpo ocupe toda su energía en activar los sistemas de enfriamiento naturales, ¿ya? También es una buena recomendación. Es decir, si uno se va a exponer, digamos, no puede, por supuesto, salir, ¿no es cierto?, después de haber ingerido un desayuno rico en grasas, proteínas. Basta con un poco de carbohidratos, digamos, que nos permitan funcionar en la mañana y quizás después llegar a un almuerzo, digamos, más normal, ¿no es cierto?, con proteínas, carbohidratos y lo que coman, digamos, habitualmente las personas. Usted que está en sintonía tiene que anotar todas las recomendaciones que nos comparte el doctor Luis Herrada, y también me gustaría situarle en el contexto. Ya estoy en la fila, llevo harto rato, no tengo ningún lugar cerca donde pueda encontrar sombra y comienzo a sentir mareos o incluso calambres. ¿Cuál sería la primera acción que yo debería hacer, doctor? Ahí hay que salir de la fila y buscar un lugar de sombra. O sea, cuando ya tengo síntomas, Catalina, siempre en los locales de votación además hay filas especiales, ¿no es cierto?, para la gente adulto mayor, pero también si a pesar de que la fila especial, digamos, no funciona, ahí inmediatamente pedir ayuda. Una recomendación también ahí, que ahí te agradezco un poco el pase, es que los adultos mayores vayan acompañados, o sea, tratar de que no vayan solos, porque sin duda frente a cualquier situación de este tipo, lo ideal es que tengan a alguien que los asista. En los locales de votación siempre hay personal del local que ayuda, digamos, a los adultos mayores, pero idealmente que vayan acompañados, y frente a síntomas, el mejor mecanismo para eliminar esos síntomas es justamente salir del calor, digamos, no tener la fuente de exposición. Ok. Doctor, y por otro lado, una parte que no le entendí bien con la pregunta que le hizo primero la Cata. ¿La bebida isotónica me sirve o me estoy metiendo azúcar? Y a eso agréguele, por favor, mejor me tomo una carbonatada con gas o nada. Las bebidas isotónicas funcionan, ¿ya? Lo que un poco el refuerzo del agua es que no funcionan más que el agua finalmente. Entonces, lo importante ahí es quebrar un poco estos mitos de que tiene que ser una bebida isotónica heladita. No, o sea, lleven su mochila una botella de agua de la llave e hidrátese. O sea, que no haya una barrera para que la persona se hidrate de ningún tipo, ¿ya? Y lo que sí no se recomienda es hacerlo con jugos, digamos, con azúcar
o con bebidas carbonatadas, porque eso no apoya, digamos, directamente a la hidratación. Al final termina uno deshidratándose un poquito más incluso. Y para qué decir el alcohol también, que es un potente diurético. Claro. Terminamos, digamos, yendo al baño mucho y deshidratándonos por esa vía también. Doctor, usted, bueno, hemos hablado del grupo de riesgo relacionado a los adultos mayores, pero también hemos dejado de lado quizás a los niños y a las familias que no tienen con quién dejar, ¿cierto?, a su hijo en ese momento y tienen que sí o sí ir acompañado de ellos. ¿Hay alguna recomendación especial para los niños y niñas? La recomendación con los niños en particular son muy parecidas, ¿no es cierto? La ropa clara, holgada, llevarles hidratación en particular a los niños. Y en los niños pequeños que no logran manifestar que tienen sed, ofrecerles continuamente líquido, ¿ya? Y en los muy pequeños, que son estos niños menores de 6 meses, que a veces tienen lactancia materna exclusiva, son las madres las que tienen que hidratarse y ofrecer, digamos, ofrecer continuamente pecho a los niños, digamos. Yo diría que ahí, si hay una imposibilidad, ¿no es cierto?, de dejar a un niño en la casa porque es muy pequeñito, idealmente, y ahí claramente está absolutamente prohibido poner un niño de menor de 6 meses al sol, llevarlo muy cubierto, con todas las medidas de protección, con el factor protector, y la madre bien hidratada, ¿no es cierto?, que lleve ella su hidratación y que esté ofreciendo continuamente lactancia a demanda del niño, pero además preocuparse de ofrecerle pecho, porque probablemente elevarse y tiene que hidratarlo ella, digamos, porque el niño es muy pequeño, no va a manifestar el sed. Y en el caso de los niños, ¿no es cierto?, el sistema de termorregulación también es muy inmaduro, ¿no es cierto?, no está desarrollado, por lo tanto también es importante no exponerlo. En el caso de los adultos mayores es deficiente, porque se afecta con la edad, y en el caso de los niños todavía no se desarrolla, por eso son los grupos de riesgo finalmente. Y sin duda las mamás y los papás también, cuando ya son más grandes, ¿no es cierto?, poder apoyar con eso y que les den, ¿no es cierto?, líquido y le ofrezcan continuamente, y también pues, tratar de utilizar estas filas prioritarias para que puedan botar rápido y volver, digamos, a sus hogares. Doctor, ¿cómo sé cuando estoy en la fila si estoy caliente por el sol o estoy caliente porque estoy haciendo una fiebre? Ya, pero ahí hay dos cosas. Eso es una buena pregunta también, Karima. La fiebre es distinto a los estados de hipertermia, ¿ya? La diferencia fundamental es que a mí me da fiebre porque tengo una infección, es decir, mi cuerpo empieza a reaccionar frente a una bacteria o a un virus, y eso hace que mi temperatura corporal se aumente, ¿no es cierto? Y en el caso de esta enfermedad de la hipertermia, el agente no es una bacteria, no es un virus, es exógeno, es decir, es el sol de afuera. Por lo tanto, lo que se altera ahí es la temperatura central de las personas, ¿ya? La fiebre en general medimos temperaturas periféricas, axilares, y estos son temperaturas centrales. Cuando hablamos del golpe de calor, hablamos de 40 grados de temperatura central. Y el mecanismo de acción no es una infección, es que los sistemas de enfriamiento, es decir, el balance entre la capacidad de que el cuerpo se enfríe y el calor que está generando y el calor de afuera, rompen el sistema de control de temperatura del cuerpo. Entonces, el síntoma va a ser totalmente distinto. En el resfrío tú vas a sentir congestión nasal, te van a doler los músculos, te va a doler la cabeza un poco. Y en el caso de las enfermedades por calor, van a empezar a pasar esto que tú dices, te van a empezar a dar calambre, empieza un poco el paciente como a comprometerse su conciencia, empieza a desorientarse, empieza un dolor de cabeza intenso que es más súbito, ¿ya? Aparecen síntomas previos, por ejemplo, los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas empiezan con hinchazón de las extremidades inferiores, ¿ya? Esos son como los síntomas de las enfermedades por calor, hasta llegar a este extremo grave, yo digo que son convulsiones, ¿no es cierto?, y finalmente el paro cardíaco, pero son cuadros clínicos que son muy distintos, ¿ya? O sea, ahí un poco como en simple, si te da fiebre, te van a dar síntomas de resfrío o de una infección, ¿no es cierto?, que es como algo más tipo dolor muscular y otros síntomas asociados. Y dices, bueno, me resfrío. Pero en este caso, en general, son síntomas de este tipo. Empiezan a aumentar, a hincharse las piernas, empiezan a dar calambre, te da mucha sed y empieza a aparecer estas cosas que son como más de compromiso, más neurológico.
Ok. Qué incómodo. Bueno, a prepararse. Y otra recomendación, y se han hecho continuamente diversas campañas, es a tratar de hacer conciencia con el uso diario del protector solar, y no solamente una vez, sino que varias veces, Sí. idealmente en el día. Pero ¿cómo elegir un perfecto protector solar? Mira, ahí en realidad, uno, yo te diría que la principal recomendación que hacen los dermatólogos es, ojo, que no se expongan al sol, digamos. O sea, esto de exponerse al sol y estos bronceados, digamos, son peligrosos. O sea, yo diría que ahí vamos a tener que acostumbrarnos a nuestro color de piel habitual. Y luego, el protector solar en general se recomienda sobre factor 30 y aplicarlo, digamos, según las condiciones del fabricante. Porque hay algunos que, ¿no es cierto?, si te metes al agua se sale. Esto pensando un poco más en las piscinas, ya, pero idealmente protectores solares sobre 30 y que sean resistentes al agua, y aplicárselo ojalá continuamente durante el proceso de exposición directa al sol, ¿ya? Y nuevamente siempre ahí intentar no exponerse. O sea, cuando el tema es la piel, lo razonable es exponer la menor cantidad de piel al sol cuando uno va a tener exposición directa. Ok. Doctor, lo último. ¿Influye el color de la ropa? Sí, en general preferimos ropa clara y holgada. Ya. ¿Ya? O sea, la ropa negra claramente tiene un coeficiente de reflectancia de la luz diferente, y eso hace que dé más calor, digamos. De hecho, cocinamos cosas al sol en cocinas de estas cocinas solares que son negras. ¿Cierto? Imagínense que voy a evitar la exposición con una polera negra apretada, digamos. No. Eso no ayuda mucho. Sería Ya. terrible. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación y por el tiempo también que nos entrega aquí en Tu Conexión Matinal. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación también, que estén muy bien. Oye, entonces vamos a tener que ir a votar relajados, holgados, comiendo poco, Bien hidratados, exactamente, Karin. Tenemos que seguir las recomendaciones, no podemos porfiar. Sí, porque es una incomodidad. Y más encima cuando estás incómodo y tenés que seguir ahí. No es que estás incómodo y te vas. Es ideal ir tempranito. Vamos a seguir acompañándoles este día viernes. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más.